Segunda mitad algunos procesos o procedimientos que se hacen en endocrinología. La definición de nódulo tiroideo, recordemos que es una lesión concreta que puede ser palpable o puede ser hallada ecográficamente y es un tejido distinto a la, al tejido habitual de la glándula tiroidea. Va a ser diferente tanto en ecotextura, ecográficamente hablando, o en la palpación. Pues viene a ser un tejido diferente a lo habitual dentro de la glándula tiroidea. Este puede ser de patología benigna o maligna, puede estar intratiroideo, puede tener lesión o compromiso extratiroideo a su vez. Lo más frecuente es que sea generalmente un nódulo en su mayoría solitario o voces multinodulares, dependiendo de la historia familiar del paciente o del antecedente de donde venga nuestro paciente. En cuanto a la historia clínica, recordar antecedentes como radiación, antecedentes familiares de neoplasias familiares, en cáncer de tiroides o alguna otra enfermedad o que provengan de zonas vocio deficientes, perdón, yodo deficientes. Recordemos, ¿qué tipo de maniobra está haciendo acá el médico, el examinador? ¿Qué maniobra está realizando? De Kervine, doctora. Ujú. Muy bien. Entonces, esta imagen ya la habíamos visto en la teoría. Siempre examinen a sus pacientes. Esta es una de estas dos mujeres. Recuerden que les mostré dos videos. Una de estas dos mujeres había tenido su parto hace poco. Entonces, aparentemente hay factores de riesgo como múltiples gestaciones, antecedentes familiares, radiaciones que puedan hacer que tengamos también nódulos en los pacientes. Entonces ahí vemos un nódulo aparentemente liso y solamente en el lóbulo tiroideo izquierdo, que es móvil. A la palpación, la paciente no refería dolor, tampoco se palpaban adenopatías. Entonces, es importante que conozcamos qué hacer con estos nódulos. Recordemos que son muy frecuentes, ya les había dicho yo que está en un 60% de la población, pero también es importante estos antecedentes de radiación, antecedentes de carcinomas o síndromes, digamos, múltiples que puedan hacer de varios tumores. Esto es una imagen de las estaciones ganglionares. A veces palpamos solamente la tiroides y fin, pero es importante reconocer y recalcar que así como palpamos la tiroides con la maniobra de Kervain o Lahey, igual es importante ubicar los adenopatías. Las adenopatías 1A, 1B son mucho más frecuentes, incluso las 2A, son estas que estoy señalando, son mucho más frecuentes en pacientes con em, problemas odontológicos, ¿sí? Y bueno, lesiones nodulares en tiroides, que luego incluso pueden dar sospecha de cáncer, siempre buscar en los grupos ganglionares 3, 4, 6. Incluso muy raro vendría a ser el grupo 5A, 5B, pero de todas maneras el 3, 4 y 5 son los más frecuentes. Es importante que si tenemos un paciente con un nódulo, aquí les quiero escuchar, a ver, con un nódulo siempre pidamos un valor de TSH, que em, es un parámetro importante. Si tenemos una TSH baja, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí, chicos? ¿Qué tocaría? ¿Qué correspondería frente a un nódulo Una con un TSH? gammagrafía, doctora. Muy bien, no sé quién habló, perdónenme, que no sé por qué no veo quién habla. Flores, Ven, doctora. Andrea, ok. Entonces tenemos una gamografía que pendiente que pedir, ok, eso es muy importante para identificar es un nódulo tóxico, ¿cierto? Entonces, eso sí es importante. Y si sale normal o elevada, ¿qué hacemos? También corresponde gamografía. Si yo he palpado un nódulo y el TSH sale normal o bajo,
¿Qué hacemos? También corresponde una gamografía. Hacer una ecografía y evaluar si tiene criterios para biopsia. Claro, entonces la gamografía no debe ser un examen inicial que tenga que llamarme la atención o preocuparme. Le digo esto porque la gamografía no es un proceso barato. Es mucho más asequible una buena ecografía, pero la gamografía, a ver, una gamografía particular está en promedio 500 soles, ¿ya? Entonces, eso les digo, no es barato. Entonces, no todo el mundo puede costear ese producto, ese examen. Entonces, y si es innecesario, peor. Entonces, una TSH baja pasa a gamografía y tenemos un nódulo caliente, significa que hay una hipercaptación del radiofármaco. Y les digo, no es contraste, es radiofármaco. Entonces, este nódulo caliente, como está aquí en el ejemplo, es un nódulo que está hipercaptando, está captando tanto que incluso el resto del lóbulo tiroideo izquierdo como que está hipocaptador, ¿no? Pero en realidad es, es responsabilidad del, de este nódulo que está ubicado en el polo inferior del lóbulo tiroideo izquierdo, ¿sí? Dentro de los nódulos también podemos encontrar un nódulo, como vemos aquí, frío, que realmente es un nódulo que no está captando y como hablábamos en la teoría, esto corresponde a sospecha de malignidad porque el nódulo tiroideo no está organificando, digamos, si la gamografía es con yodo, no está organificando el yodo. Lo habitual es que nuestros tirocitos metabolicen el yodo, organifiquen el yodo para formar hormonas tiroideas. Entonces, estos radiofármacos generalmente son con yodo. Entonces, si no capta, viene a ser un nódulo frío, sospecha de un nódulo maligno. Por lo tanto, siempre tiene que ser tu recomendación siguiente, una biopsia. Mm. Si tenemos una TSH alta, puede también que afecte el riesgo o tenga más, perdón, más riesgo de malignidad. Entonces, la ecografía tiroidea nos va a estudiar no solo la imagen del lóbulo tiroideo, derecho, izquierdo, istmo o nódulo, sino también tenemos que describirlas si hubiera o no adenopatías. Se indica cuando hay un examen físico que indique nódulo tiroideo o bóceo o alguna imagen hallada previamente. Y las ecografías nos deben de ayudar a ver si es que hay nódulos, cuánto mide, si hay ganglios, cuál es el patrón ecográfico. Si es un patrón ecográfico marcadamente hipocogénico o hipocogénico, es importante. Sospecha de malignidad, sobre todo cuando es marcadamente hipocogénico. Hoy día en la tarde, ya con ustedes no estuvimos, pero en la tarde tuvimos una paciente con antecedente de cáncer de colon, antecedente de pólipos vesiculares, pólipos colónicos, endometriales y su hermano con cáncer de tiroides. Y la paciente venía con un nódulo, pero cuando le palpé era un nódulo sólido, pétreo. Entonces, no solo es que tenga el nódulo y que se mueva, pero hay nódulos pétreos. Entonces, esos nódulos pétreos hay que, con mayor sospecha, eh, biopsiarlos, sobre todo si te genera disnea, ¿no? Disnea, disfagia. Cómo hacer la composición también, ¿no? Entonces, cuando es un módulo que sea quístico o que esté muy posterior, a veces no tenemos un buen acceso. Entonces, esto puede generar una disminución de la precisión de la biopsia que se hace, ¿no? En el paciente. Entonces, ya les había mostrado lo que se ve en la ecografía. ¿Alguno de ustedes hemos hecho ecografía, chicos? Sí, doctor. Ya, entonces algunos, si no, de repente conmigo, con la doctora, no conmigo, ¿no? Con otros médicos. Lóbulo tiroideo derecho, istmo, lóbulo tiroideo izquierdo, y aquí está el esófago, carótida yugular y músculo luego del cuello. Entonces, cuando ustedes vean, acá por ejemplo, tenemos, vamos a aumentar la lupa. En la imagen izquierda, ven el cursor, no sé si llegan a ver, creo que no, ¿no?
No, No. doctora. No, doctora. Ok, bueno, entonces aquí en esta imagen inicial, la de la izquierda, donde dice isoecogénico, donde dice isoecogénico, en el lado izquierdo vemos un nódulo que es, la textura del nódulo es similar a la del resto del nódulo tiroideo, del lóbulo tiroideo, pero sí está bordeado de un halo, ¿ok? Hay un halo aquí. Entonces, este halito, que lo ven como una capsulita, eso, normalmente son vasos que pueden rodear el nódulo, y cuando un nódulo tiene ese halo, hablamos que puede ser muy frecuente un tumor folicular, y esta característica que tiene, que es isfoecogénico, casi parecido a la textura de la ecografía del lóbulo yoideo, se llama isfecogénico, muy parecido. Gris, ¿no? En la escala de grises. Que uno de los seis ecogénico normalmente nos da un poco más de, ¿cómo se dice? De estabilidad, tranquilidad, por así decirlo, porque es muy probable que sea benigno. Cuando ustedes aquí se dan cuenta en esta otra imagen, este nódulo ya es más oscurito y es negro, eso se llama hipoecogénico. Cuando tengan un nódulo que sea hipoecogénico, eh, este suma un par de puntos en el score de estadiaje de los T-RATS, pero ya es, digamos, tiende a dar un puntaje mayor comparado con isoecogénico y, bueno, el anecogénico. Aquí tenemos un nódulo que es más blanco, o sea, es hiperecogénico comparado con el tejido adyacente del lóbulo tiroideo. Y anecogénico es cuando contiene líquido, quiste, coloide, ¿sí? Coloide. Coloide contenido quístico, aquí, en el último imagen. Aquí vemos con el puntero otro nodulito hipoecogénico en el lóbulo tiroideo izquierdo, y esto está muy cercano a los vasos. Hablo de este, hablo de este último que vamos a hacer acá. Marcadamente hipoecogénico dentro del lóbulo tiroideo izquierdo y muy cerca a los vasos grandes y músculos pretiroideo. Entonces, esta tabla ya la habíamos compartido. Recuerden que cuando son quísticos son benignos, cuando tienen eh, muy pocas sospechas, son aquellos nódulos espongiformes, que parecen una esponjita, o tiene más componente quístico, ¿no? Aquellos que tienen baja sospecha ya vienen a ser los isoecogénicos, hiperecogénicos, ¿ok? Son de baja sospecha, hasta un 10% de malignidad. Ya se van poniendo oscuritos, se van poniendo hipocogénicos, vienen a ser sospecha intermedia, y cuando ya tienen bordes irregulares, lobulados, que salen de la cápsula tiroidea o incluso que están invadiendo ganglios, como están aquí en la parte superior, ganglios eh, irregulares, salen de la cápsula tiroidea o hay microcalcificaciones, eso se llama de muy alta sospecha, así que sí o sí una biopsia. Bien, entonces, a ver, ¿alguien puede comentar? ¿Me quieren comentar qué tal, qué les parece este nódulo, el que dice B? ¿Qué les parece? El nódulo que está indicando como, con la letra B, tenemos un lóbulo tiroideo isocogénico, eh, homogéneo, pero hay un nodulito. Es un nódulo sólido hipocogénico. Ya tener un nódulo que sea sólido son 2 puntos, y el otro punto, por ser hipocogénico, suma 2 más. Ahí vamos, 4 puntos, lo cual sería un T-RATS 4, como les mencionaba la clase teórica, que cada característica va sumando puntaje. Aquí también hay otro nódulo hipocogénico con halo y bordes algo lobulados irregulares, como lo pueden ver. Eso sería un T-RATS 5. Dentro de estos nódulos también hay un nódulo hiperecogénico, otro quístico, un espongiforme, y aquí hay uno complejo
¿no? Entre sólido y quístico. Bien, aquí están las descripciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. Bien. Entonces, el sistema de clasificación, o sea, tiene que ser, todo tiene que ser estandarizado, ¿no? Yo no le podría decir a un colega, oigan, acá hay un nódulo que me parece que es de malignidad, ¿no? Entonces, si yo tuviera que explicar o reportar un caso o explicar al paciente también que sepa su diagnóstico, tengo que explicarle qué puntajes tiene y debido a qué yo tomo esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, si yo me baso en este nódulo, es bien definido, pero es sólido, hipoecogénico y parecería que tuviera un halo también, ¿no? Entonces, en ese caso tendría sólido 2 puntos, es hipoecogénico, 2 puntos, me van 4, no es más alto que ancho, bordes definidos, 0 puntos y no hay ni calcificaciones ni nada. Entonces serían 4 puntos. Sumo todo, 4 puntos sería TRATS 4. Moderadamente sospechosos, solo hago biopsia si tenemos un diámetro mayor de 1,5 centímetros. Entonces, cada paciente tiene sus recomendaciones, ¿sí? Y por eso les decía yo, no todos los nódulos se biopsian, ¿no? En este caso, si son tierras 4, se biopsia a partir de esta medida. Pero si fueron tierras 5, es a partir de 1 centímetro. Si son tierras 3, 2, vamos a tener que considerarlos, solamente mirarlos. Y bueno, si fuera eh, más de 2,5 se hace la biopsia. En caso a los controles de los nódulos de certificación, cuando ustedes vean que cuando es más alto el puntaje de T-RATS, eh, tenemos que sospechar de que sea maligno, ¿no? Mientras más puntaje tenga, más score suma el paciente, pues es muy probable que sea más riesgo de que sea maligno. Entonces, la biopsia de tiroides se hace cuando tenemos esas condiciones. Es un proceso de elección, ya sabemos que es invasivo, pero no es tan cruento. Está indicado cuando hay una sospecha y es, bueno, preciso y no es tan costoso. Y aquí tenemos un video, a ver, ¿dónde está? Vamos a una foto de esto. Esto lo grabó uno de sus compañeros el año pasado. Bueno, se explica el procedimiento al paciente, luego se hace una firma de consentimiento informado. Por lo general no necesitamos al paciente, el médico evaluador, el médico que hace la biopsia tiene que estar este, mirando el monitor. Por lo general aquí con la aguja, al inicio cuando son muy vascularizados, pues no se aspira, dependiendo porque sale muy hemática la muestra, solo al final un poco, pero el procedimiento se llama biopsia por aspiración de aguja fina. Por lo general siempre estamos aspirando los nodulitos. Luego ya se va fijando la lámina de la muestra. Y luego estas se fijan en alcohol al 96%. Eso lo dejamos ahí. Se extiende la muestra. pum, Se va. Se fija en alcohol. Lo ideal es que esté un patólogo ahí también para confirmarnos que es una muestra apropiada. Recuerden que yo les decía que hay una tabla de Bethesdas, ¿no? Bethesda 1, que es una no diagnóstica, Bethesda 2 benigno, Bethesda 3 una lesión folicular o atipia, así que hay que repetir. Bethesda 4 es una sospecha de neoplasia folicular con hasta un 40% de riesgo de malignidad. Un Bethesda
5 ya tiene una sospecha de malignidad y ya se ven células con muchas características de malignidad y un Bethesda 6 es maligno ya. Y eso, bueno, ya no hay duda, ¿no? Entonces, este es otro caso de una biopsia por aspiración con aguja fina en nódulo tiroideo. Es una mujer que tiene 35 años de edad con antecedente de cáncer de mama. En el chequeo, de manera incidental, encuentran ese nódulo. Yo les digo a ustedes, la mayoría viene de manera incidental. Pero aquí, no sé si llegan a ver el nódulo, me cuentan qué observan de ese nódulo, qué les parece. ¿Les parece algo? ¿Ven algo diferente? Es más alto que ancho, doctora. Esponjoso. De todas maneras, es un nódulo que nos llama la atención. Tiene, a ver aquí, todo dice uno, ¿no? Pero longitudinal 0,77, anteroposterior sí es más alto que ancho, es más alto que ancho, como un huevito, ¿no? Es algo hipoecogénico, si se dan cuenta, no es de la misma ecotextura de manera ecográfica, igual que el tejido sano. No sé si llegan a ver, el tejido sano es este que está aquí hasta el istmo y todo. Y aquí ese nódulo es sólido y es hipoecogénico. ¿Ok? Entonces, si es sólido hipocogénico, tenemos un TRAX, un TRAX 4. Bueno, aquí hay una tablita. Ahí está. Sólido, dos puntos, hipocogénico, dos puntos, TRAX 4. ¿Ok? Ahora, teóricamente dice hacer una biopsia si tienes más de 1,5 centímetros, ¿cierto? Y aquí tenemos que no, es mide menos de 1 centímetro, ¿no? Es un nódulo subcentimétrico. Pero la paciente venía con la idea. Es que en unos casos cuando hice una rotación y la paciente decía que no quería saber nada de esperar, quería de una vez, porque como tenía el cáncer de mama, quiso saber si era también eso cáncer o no. Entonces iba a sospechar mucho porque está muy pegadito aquí en la carótida, hipocogénico, pero era chiquitito. Entonces, ahí se le está haciendo la biopsia. Listo. Y aquí, ahí se ve la aguja, toma la muestra. Es de todas maneras un poco incómodo con el paciente, ¿no? Entonces ahí de una vez se fijan las láminas. Una vez que se van fijando, se van fijando. Entonces, bueno, en este caso se recomienda que sea un procedimiento. Obviamente es ambulatorio, no van a hospitalizar a esta paciente. Es idealmente, bueno, sin anestesia, menos pinchazos, idealmente mínimo 6 láminas bien tomadas. Tiene que informar bien al paciente y bueno, en otros lugares el resultado llega en 48 horas, incluso le llega el informe al paciente al correo, ¿no? Pero en este caso de la paciente que les mencionaba, salió en Bethesda 2, salió benigno. Eh, ¿Cuáles son los seguimientos que hay que tener en cuenta de todos los nódulos, ¿no? Tuviéramos nódulos, recordemos que si ya tenemos un resultado de una biopsia que ha salido benigno de repente, solamente en caso que crezcan como un 50% de volumen o un aumento de sus dos dimensiones en un 20%, em,
tendríamos que hacer una nueva biopsia para ver qué tal. Entonces, de todas maneras, no vamos a hacer todo el tiempo biopsia, solamente si hubiera crecimiento, como vemos aquí, para ver si nuevamente tenemos algún riesgo, ¿no? Ya les mencionaba a ustedes que se puede manejar el nódulo con cirugía, en el caso que sea un nódulo tóxico con yodo. Antes se recomendaba la levotiroxina para poder suprimir la TSH y en teoría disminuir el nódulo tiroideo, pero eso es muy dañino para el paciente porque lo pones tirotóxico, o sea, hipertiroideo. En algunos casos, cuando el nódulo es quístico, pues se pone alcohol dentro de ese quiste vacío al momento de aspirar todo el líquido y luego el alcohol que ingresa pegaría las paredes disminuyendo la posibilidad que se vuelva a llenar, ¿no? Y la ablación con radiofrecuencia, como les mencionaba, también es importante. La ablación térmica es un procedimiento también que sirve en los pacientes. Entonces, es radiofrecuencia, láser, microondas, que va a generar un estímulo de calor en el nódulo que ya está ubicado, les mencionaba esto, seguía con el ecógrafo. Tienes que saber que es un nódulo benigno. Si fuera cáncer, no es, habría que tener otras condiciones, ¿no? Por lo general, a nódulos benignos, algunos pacientes con cáncer también lo pueden ser sometidos, pero son de los menos. Entonces, estas agujas térmicas se insertan en el nódulo y con ese calor que va emanando, va destrozando, quemando, destruyendo el nódulo. Y con el tiempo, el tamaño reduce, ¿no? A los 12 meses. Aquí, por ejemplo, mayo 2012 un tamaño grosero, septiembre de 2015 y luego a febrero de 2016 va, de todas maneras, que estaba ocupando, va reduciendo casi un 50%. A más, perdón, dice 10S 3.8, 1.3. Aquí también los nódulos van disminuyendo. Entonces, esas actividades, tratamientos no quirúrgicos tipo nódulos tiroideos se pueden controlar con una terapia ablativa, ¿no? Es una opción de manejo de nódulos benignos, es costoso, es verdad, pero hay una morbilidad reducida, es ambulatorio y maneja pacientes que no son candidatos para cirugía o que realmente no quieren ser sometidos a cirugía por el riesgo de complicaciones postquirúrgicas. Entonces, ahí viene un caso de una mujer que tiene un nódulo en el lado derecho, pero es un volumen tan grande de 35 cc que es Bethesda 2, no desea operarse y desea una ablación, ¿no? Entonces, este es el equipo que se utiliza para la terapia de ablación de nódulo tiroideo. Está un ingeniero también que se encarga de hacer todas las conexiones. La paciente está levemente, digamos, sedada, ¿no? No es anestesia totalmente, es con algún fármaco leve como para que le haya ingerido vía oral. Se ubica el nódulo, recibe aquí la energía. Ustedes están viendo, aquí les voy a mostrar. Una vez fijado el nódulo, a ver acá. Una vez fijado el nódulo con estas guías que ven aquí, ingresa el calor. ¿Sí llegan a ver? Una aguja. Y emite ese calor. Aquí también tenemos otro videito. Oh, creo que sobre ese. Ya sí, sobre ese. Entonces esta es una agujita y aquí el software ya te va mandando hasta dónde, según la cantidad de joules que se le aplica al nódulo, cuál va a ser el radio en el que abarca esta radiación de calor. Por lo tanto, con el tiempo tú estimas que toda esta zona ha sido trabajada y con el tiempo va a reducir en tamaño. Si se dan cuenta, tiene el transductor, aquí tiene un soporte para las guías que entran como agujas y con eso se va haciendo el trabajo. Más o menos dura hora y media de toda esa terapia. El Thyroid Brain es un estudio, digamos, de test molecular con esa. Yo les comentaba que a veces sale Bethesda 3, ¿no? Bethesda 3 es algo indeterminado. Entonces puedo decir si tengo un Bethesda 3, será cáncer, no será cáncer, vuelvo a hacer una biopsia, sale otra vez Bethesda 3. Entonces, ¿qué se recomienda? Les mencionaba previamente un estudio molecular
sobre todo en pacientes con BTSA 3. BTSA 4 también les dije que solo un 40% tiene cáncer, el resto son adenomas benignos. Entonces, ante esa duda de operar a alguien que no tiene la certeza de que sea cancerígeno el nódulo, o sea, se hacen estos masajes moleculares. Entonces, se hacen en pacientes mayores de 18 años, cuando hay nódulos que no se han definido si son benignos o malignos, tienen que tener idealmente 1 centímetro como mínimo de diámetro y esto se toma una muestra, se aspira el nódulo y la muestra del nódulo se coloca aquí en este envase, se refrigera y se es recogido por la empresa y se lo lleva a estudiar. ¿Cuáles son los test, los marcadores genéticos, los que ven aquí, que están asociados con mayor predisposición a cáncer de tiroides? Ya vamos terminando. Entonces recordemos que el algoritmo del nódulo tiroideo siempre es pedir también al examen físico palpar y si hay nódulo o por un incidentaloma hay nódulo, TSH. TSH, recordemos que con eso tomamos decisiones. Si sale baja, mamografía. Si hipercaptador o nódulo caliente, terapia con yodo. Si es nódulo frío, valoremos bien la ecografía con el fin de hacer una biopsia si es necesario. Y si sale con sospecha de malignidad o malignidad, pues una tiroidectomía, dependiendo del diagnóstico del paciente, ¿no? Ya en la última diapositiva tenemos que la ecografía tiroidea es un examen auxiliar que ayuda a tomar decisiones de manejo o plan de trabajo, elegir pacientes adecuados que amerite la ecografía tiroidea. La atención del paciente con patología tiroidea incluye un control metabólico integral. Ya les comentaba que hay que estudiar también de repente si que tenga insulinoresistencia. La patología tiroidea no amerita estudio ecográfico en todos los pacientes, a menos que haya antecedentes de importancia. O sea, no todos los pacientes que vienen a endocrino se les va a hacer tiroides. No todos van a pasar a biopsia. Em, Siempre recuerden que hay más diagnósticos de nódulos por incidentalomas. El riesgo de malignidad de un nódulo tiroideo es del 5 al 10% y se debe correlacionar con este alto diagnóstico que está presente siempre, que es el síndrome metabólico. Y bueno, si hay sospecha, hay que hacer un seguimiento, ¿no? No hay que abandonar al paciente. Y recuerden que los nódulos tiroideos están más o menos en el 60% de la población. Así que no hay que preocuparse si tienen alguno de ustedes un nódulo o si tienen algunos pacientes un nódulo, hay que ver las características. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, Claro, doctora. Bueno, entonces he tratado de hacer la parte un poco más ya dirigida para que puedan tener idea de lo que vamos haciendo a veces paso a paso en el seguimiento del nódulo tiroideo. ¿Sí? Entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos pronto en las prácticas. Gracias, doctora. Doctora. gracias, doctora.